Recordemos que los hijos son bendición, no son bultos. Los hijos no son bultos, no son coincidencias, no son tampoco estorbos y tampoco son accidentes. Son una expresión los hijos de la gracia y la misericordia de Dios. Un hombre, un puritano, omití su nombre y me disculpo por ello. Luego les digo qué puritano escribió esto acerca de aquellos matrimonios jóvenes, haciendo una referencia al Salmo 127 que citamos hace 8 días. Este puritano dice esto, lo voy a leer. Lo escribió en 1650 más o menos. Dice así: el matrimonio se renueva cuando llega al hogar el primogénito. Inspira a los casados a vivir en una intimidad que nunca habían conocido. Toca las cuerdas de sus corazones que habían permanecido silenciosas hasta ese momento. Exterioriza cualidades que nunca habían ejercido antes. Aparecen atractivos insospechados del carácter. La joven de risa fácil y despreocupada de un año atrás se transforma en una mujer seria y reflexiva. El joven inmaduro e inestable se convierte en un hombre con fuerza varonil y de carácter maduro cuando contempla el rostro de su propio hijo y lo toma en sus brazos. Aparecen nuevas metas ante los jóvenes papás. Comienzan a seguir nuevos impulsos en su corazón. La vida de pronto cobra un significado nuevo y más profundo. Vislumbrar el misterio solemne que les ha sido desvelado los hace madurar. Tener entre sus manos una carga nueva sagrada, una vida inmortal para ser guiada y educada por ellos, los hace conscientes de su responsabilidad, lo cual los torna reflexivos. El yo ya no es lo principal. Hay una nueva motivación por la cual vivir. Un sujeto tan grande que llena sus vidas e involucra sus más grandes capacidades. Es solo cuando llegan los hijos que la vida se hace realidad, que los padres comienzan a aprender a vivir. Hablamos de instruir a nuestros hijos, pero primero nos instruyen ellos a nosotros, enseñándonos muchas lecciones sagradas, despertando en nosotros muchos dones y posibilidades desconocidas y sacando a la luz muchas gracias escondidas y transformando nuestras características caprichosas hasta moldearlas en un carácter fuerte y armonioso. Es increíble. Cuando me topé con esta escritura de este puritano, yo dije, wow, eso es verdad. Eso sucede con la paternidad. Cambia completamente nuestro interior. En Génesis capítulo 33, versículo 5, dice así: después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Cuando vuelven a reencontrarse después de muchas décadas, Esaú y Jacob, no voy a citar el contexto, se vuelven a encontrar, y cuando Esaú dice: ¿de qué se tratan estos niños y estas mujeres respecto a los hijos? Dijo: son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Cuando Dios cuenta, quiero citar esto, hablando de Job, ya hablé de Jacob y ahora citamos a Job. Cuando Dios cuenta las bendiciones de Job, primero menciona a sus numerosos hijos antes que sus grandes posesiones. De igual forma, la pérdida de sus hijos es presentada como la aflicción más grande. En Job 1, versículos 2 y 3, en la versión La Palabra de Dios para Todos, dice así: Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Y luego dice el 3: tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Pero noten muy bien lo que estaba citando.
nunca ponen las demás cosas que son bienes, que son siervos, que son riquezas terrenales. Nunca Dios, al describir de Job bajo el Espíritu Santo, nunca lo pone por mayor estima que los propios hijos e hijas que Dios les dio. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además, en Job 1:18, ahí mismo, sabemos de la tragedia que tuvo lamentablemente Job, donde mueren sus hijos y sus hijas. Dice en el 18, en Job 1, mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de tu hijo mayor. Tenían una fiesta familiar. Esos muchachitos eran muy fiesteros y ese es otro rollo que no voy a hablar, etcétera. De repente sopló un fuerte viento desde el desierto y destruyó la casa. La casa cayó sobre ellos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Le dieron un reporte de sus hijos ante todas las cosas. Los hijos son herencia, no son bultos. Y quiero que lo recordemos. Por eso la meditación, recordarán que estamos teniendo hoy, es una pregunta confrontativa. ¿Realmente valoras, estás valorando a tus hijos? Esa es la pregunta que debemos hacernos con más profundidad. En el Salmo 27, que cité hace 8 días, lo vuelvo a decir, establecimos lo que dice la palabra, que los hijos son herencia de Dios y son recompensa de Dios. Y hablamos 4 puntos acerca de las herencias que son hijos. Las herencias, número 1, se agradecen. Número 2, se disfrutan. Número 3, se administran. Y número 4, deben multiplicarse. Ahora, ya eso está en el Salmo 127, que son herencia y recompensa. En el Salmo 128, el que sigue obviamente, habla del hogar del justo, del hombre justo. De hecho, este salmo, cuando los peregrinos tendrían que ir a Jerusalén a ofrecer alabanzas al Señor, a ofrecer sus diezmos, a ofrecer sus sacrificios al Señor de acuerdo a la ley judía, este era uno de los cantos de los peregrinos. Lo iban cantando desde que salían de sus casas hasta que llegaban al sacrificio. Todos en comunidad entonaban este salmo. Y este salmo dice así: afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Qué bonito. Dice, promesa a aquellos que respetamos al Señor y seguimos el camino de Dios. Disfrutarás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien en la vida. En tu hogar, escuchen bien, en tu hogar tu mujer será como una vid llena de uvas. Una de las recompensas, el trabajo, la bendición en el trabajo, la prosperidad financiera y tener una mujer que alegra tu corazón. Pero respecto a los hijos, dice, tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. Tus hijos alrededor de tu mesa. O sea, una de las recompensas es tener hijos, tenerlos sentados a la mesa. Carlos Spurgeon dice esto: mejor tener hijos alrededor de la mesa demandando dispendios, o sea, comiendo como si nos odiaran, demandando una y otra cosa. Mejor tener hijos alrededor de la mesa demandando dispendios que verles gimiendo enfermos en la cama, incapaces de acudir a la mesa para comer. La promesa es: tus hijos rodearán tu mesa. Habla de sanidad para los hijos. ¿Qué pensamos al comparar los problemas que nos causan los hijos con la aflicción que nos causaría su pérdida? No tiene nada que ver. En la semana, lamentablemente, ¿sí?, Giovanna y Emanuel, les mandamos un saludo. Gracias, Isaac, por haberles llamado también, y algunos hermanos que estuvieron al tanto de Tristan, este muchachito por el que estuvimos orando, de 4 años de edad, se fue al cielo. ¿Qué le podemos decir, Norma y yo, a unos padres que han perdido a su pequeñito, que han luchado por él, que estuvieron jornadas y meses en el hospital? ¿Qué le podemos decir?
Por eso tenemos que entender que los hijos son una bendición, la sanidad de nuestros hijos. Tenemos que apreciar cuando los tenemos aún en nuestras mesas dando lata. Yo no entiendo a los papás que quieren tener a sus hijos muy rectitos, comiendo muy rectitos. Deja que de vez en cuando tus hijos metan los dedos a la comida y sean un poco extraños. De vez en cuando. Yo sé que los niños voltearon. ¿Ya ve lo que dice el pastor, papá? No, dije de vez en cuando, chamacos. Tiran un vaso de agua, tiran la bebida y los papás. Fue un accidente. Mejor tenerlos, como dice el Salmo, alrededor de tu mesa. Pero ese espíritu de perfeccionismo con los hijos, como he citado antes, les exiges que saquen un 10 y tú ni siquiera llegaste a 6 y quién sabe, vas a la mitad del grado escolar que ellos ya lograron. No, si yo ya logré y yo soy profesional, déjalos en paz. No tienen que estudiar lo que tú les impones. Deja que estudien lo que el Espíritu Santo les ha puesto. Apóyalos, que ellos emprendan el sueño que Dios ha puesto en ellos para que va a glorificar el nombre del Señor. Pero es increíble esto. En Job capítulo 29, versículo 2, dice, Job siguió hablando desde el 1 en adelante. Añoro los días del pasado cuando Dios me cuidaba. Cuando iluminaba el camino delante de mí, yo caminaba seguro en la oscuridad. Hay una añoranza en el corazón de Job. Cuando yo estaba en la flor de la vida, la amistad con Dios se sentía en mi hogar. Qué tentación hablar de ese versículo. Pero llego al 5. El Todopoderoso estaba conmigo y mis hijos me rodeaban. Mira lo que está diciendo Job. Job está diciendo, Dios estaba conmigo. Y una expresión del amor y la gracia de Dios es que los tenía a mi mesa, como dice el Salmo. Mis hijos me rodeaban, pero ahora él está quebrantado. La pregunta es, ¿realmente estás valorando a tus hijos? Cuidado cómo le hablas a tus hijos. Cuidado cómo le hablo a mis hijos. ¿Cuánto hubiera querido que alguien, cuando yo tenía hijos más pequeños, con mayor intensidad, pudiera venir y decirme, Alejandro, Norma, cuidado en lo que hacen con sus hijos? ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón a mis hijos por situaciones y por asuntos que debí de haber proveído para ellos? No solamente financieramente, emocional y espiritualmente, y en enseñarles caminos más exactos del Señor, como un Priscila y un Aquila. A ese predicador que lo apartaron y le enseñaron con más precisión el camino del Señor. Oh, mis hijos aman al Señor. Jaciel, Hiram y Hannah aman al Señor. Pero cuánto hubiera yo querido establecer mejores cosas en ellos. Ahora ellos, al amar al Señor, ellos están subiendo al monte, comprando madera y reedificando casa espiritualmente. Pero me hubiera gustado hacer más por ellos. Por eso yo hago la pregunta, ¿realmente estás valorando a tus hijos? La ruina de una familia comienza con la falta de aprecio entre cada uno de sus miembros. La ruina de una familia comienza con la falta de aprecio de cada uno de sus miembros. La Biblia dice en Corintios, ¿se acuerdan cuando habla del cuerpo? ¿Podrá decir un miembro al otro, decirle, no te necesito? Cuando hay un ambiente de no te necesito esposo, no te necesito esposa, no necesito a mi papá, no necesito a mi mamá, no necesito tus palabras, no necesito tus afirmaciones, o decirle a los hijos en un enojo, largo de aquí que no me necesitas, ni yo te necesito a ti. Cuidado, cuidado. Porque repito, la ruina de una familia comienza con la falta de aprecio entre cada uno de sus miembros. La ruina de nuestros hijos, trasladándolo a nuestro tema y meditación de esta mañana, la ruina de los niños comienza cuando ellos perciben que no son apreciados suficientemente. No es cuánto yo los aprecio, es cuánto ellos necesitan sentir y saber que son apreciados. Porque hay muchos padres que dicen, oh, yo sí los aprecio, yo me salgo a chambear. ¿A poco crees que esos tenis que traes te los ganas gratis? ¿A poco crees que la colegiatura me la perdonan en el Wilber?
y empiezan a decir un montón de tonterías. No, pues yo me la parto, no, estoy cansado, y un montón de asuntos. Escucha bien, los hijos quieren la intensidad de amor que ellos necesitan, no la que nosotros decidimos darles. Porque el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Nuestros hijos tienen que ser completados en el amor y en afirmación, en la perspectiva que ellos necesitan. Te tengo una noticia: son muy demandantes, parecen egoístas. Los hijos parecen unos consumistas emocionales, espirituales, y ya no hablar de cómo comen. Pero esa es la tarea y el desafío de los padres. El Padre nos amó tanto que envió a su propio Hijo para podernos reconciliar con Él. Por eso nosotros no podemos escatimar como padres la demanda que tienen los hijos. Voy a tratar de equilibrar en los minutitos que me quedan esto. Cuando en un hogar domina la exigencia sobre el aprecio, cuando en un hogar domina la exigencia sobre el aprecio, Satanás está prevaleciendo. Si el aprecio y la gratitud gobiernan más que los errores y defectos, el reino de Dios ha llegado. Es verdad. Ahora, todos sabemos que es más sencillo arrojar una piedra exigiendo que la ley se aplique que amar y cubrir multitud de faltas. Y con los hijos suele ser así, obviamente en el matrimonio. Si Jesús pusiera en balanza mis virtudes y errores y con base en ello me juzgara, sería yo el primer eliminado, hermanos, de este mundo. Sin embargo, en ellos se manifiesta la gracia y la misericordia que me llevan al arrepentimiento. Por Él soy tanto aceptado como liberado. En Tito 3, del 3 al 7. Escucha, tú eres pastor, ¿cómo se va a aplicar esto hacia los hijos? Escucha muy bien. Tito 3, del 3 al 7. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia. Nos odiábamos unos a otros. Escuchen bien. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, en esa condición tan sucia que ya leí en el versículo 3, sin embargo, dice el 4, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad. Escucha bien lo que hace la gracia. Nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. La gracia y la misericordia proveen seguridad. Así como nosotros hemos recibido gracia y misericordia por ese sacrificio de la cruz a favor nuestro, a favor tuyo. Y amigos, si no has entregado tu vida a Cristo, acabo de leer la médula del Evangelio, que no te salvas por obras, que abraces el amor y el perdón que Jesucristo te da, que la gracia del cielo te da en Cristo Jesús. Ahora, amados y amadas, la gracia y la misericordia proveen, de acuerdo a los versículos que leímos, seguridad y expectativa de triunfos en el porvenir. En esta realidad deben de vivir nuestros hijos. Cuando nosotros tenemos aprecio real por nuestros hijos, va a haber un espíritu de gracia. La gracia da seguridad y hace que en sus corazones tengan expectativas de triunfos.
Esa realidad deben vivirla nuestros hijos como la estamos viviendo por causa del Padre, habiendo enviado a su Hijo. Nos da seguridad del porvenir. La esperanza no avergüenza. Nuestros hijos deben saberse así. Nuestros hijos deben vivir con intensidad esa expectativa de triunfo, esa expectativa que da el aceptarlos. Nuestros hijos deben de saber que su hogar es un hogar de gracia, de misericordia, que les da seguridad. Ahora escuchen bien, gracia no es tolerar y admitir a ciegas la vida que nuestros hijos elijan. No. Lo vuelvo a decir. Gracia no es tolerar y admitir a ciegas la vida que nuestros hijos elijan. Antes bien, es amarlos y colaborar con el cumplimiento del proyecto de Dios para su vida, aun cuando estén alejados de ello. Hay muchos hijos, yo sé que estás escuchando esta palabra y tú dices: mis hijos están alejados del Señor, ni salvos son. ¿Qué decir de aquellos que tienen a sus hijos en una condición de enfermedad? ¿Qué decir, escucha bien, de aquellos que tienen a sus hijos en las cárceles o que están desterrados? ¿Qué hablar de aquellos que tienen hijos que sencillamente han perdido el rumbo? O a lo mejor tener hijos que vienen a la iglesia por compromiso, pero no hay fuego en su corazón. Están distraídos. Han sido buenos estudiantes. ¿Cómo me molesta ver padres que piensan que tienen buenos hijos solo porque han logrado una buena carrera? Cuando tú piensas, cuando a ti te llenan los logros, no dije que no son logros, dije que cuando a ti te llenan solo los logros terrenales de tus hijos y ahí te conformas, un día vas a ser desilusionado. Porque lo que da seguridad a nuestros hijos es haberles instruido en la gracia, en el amor, y que tengan un avivamiento en el Señor y que sirvan al Señor. ¿Sabes qué podría pasar? Y a ti te digo, escucha muy bien, tú que eres de esos que vienes o vas a la iglesia conquistando donde sea, de esos muchachitos friezones que piensas que, o sea, hello, y tu carrera, qué padre, y lo admiro, y somos una iglesia que empujamos, creemos en la educación académica, pero asociada con valores, principios del reino de Dios y con un avivamiento en el corazón. Si nomás tienes lo primero, no estás completo. Es más, me atrevo a decir, estás lejos del reino de Dios. Y si tú estás solamente, te completa y te llena eso, tanto a padres como a hijos, y no te llena el Espíritu Santo, un avivamiento, servir al Señor, ¿estás sirviendo al Señor con tu carrera? Es que no me llaman para servir. ¿Te has ofrecido? Es que no hay espacio, son muy elitistas en conquistando. No, traes un espíritu de rechazo y esa es tu versión. No me salgas con tus rollos. Y hay de los padres que solo trabajan para creer que tendrán hijos triunfantes con una buena carrera. Quiero ver a quién eligen como esposo o como esposa. Quiero ver cuando te den nietos que se estabilicen. No te engañes. Si tus hijos no están viviendo bajo la gracia del Espíritu Santo, sino muchos hogares cristianos sustituyen el poder de la gracia del cielo con porras terrenales, paternales. No lo confundas. Lo primero es lo que llena, lo segundo ayuda, pero no completa. La gracia mal entendida es permisiva. Cuando se entiende y se otorga bien la gracia, es constructiva para el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestros hijos. Cuando entiendes la gracia, oras, buscas cómo encontrar una llave para hacer entender a tus hijos el propósito de Dios. Tú dices eso, pastor, porque no, yo tengo hijos exitosos académicamente. Sé de lo que estoy hablando. Norma y yo tenemos hijos exitosos académicamente. No te estoy hablando desde el terreno de la frustración. Que quede claro. Para los que digan, a lo mejor esos hijos no. Yo tengo
nuestro hijo mayor es un hombre exitoso académicamente. Rayita arriba. Así es que no piensen que estoy hablando desde mi fracaso en esa área o nuestro fracaso con Norma en esa área. No confundas. La raíz de la rebeldía y el resentimiento de los hijos hacia sus padres. Y aquí voy a terminar. La raíz y la rebeldía y el resentimiento de los hijos hacia sus padres nace del hecho de no ser valorados o de vivir en el engaño pensando que no lo son. Tengo tentación de seguir, pero me voy a detener aquí. Te quiero proponer que veas la escena. Es más, vamos a verla. Entonces, en producción, ve estos 2 minutos de video. ¿Cuál es el contexto? Es la película de El Gladiador. Recordarán que el César tenía un hijo que se llamaba en la película Cómodo. Y este era un hombre. Su hijo era un muchacho desalineado. Era un muchacho que su padre no confiaba en él. Y obviamente decide en la sucesión de los Césares no ponerle a él como hijo, a Cómodo, sino que elige a un hijo de batallas y a un hombre militar que termina siendo el gladiador. Y hay una historia ahí, si la puedes ver desde esta perspectiva. Pero en esta escena, la primera vez que yo la vi hace muchos años y las veces que he vuelto a ver El Gladiador, a veces solamente me gusta ver esa escena porque comunica muchas cosas. Véanla, por favor. Vamos, chicos. Pero hay muchas formas de coraje. Devoción a mi familia, a ti. Pero esas virtudes no estaban en tu lista. Era como si no quisieras que fuera tu hijo. Cómodo. Eso es demasiado. Hasta quise buscar a los dioses para enorgullecerte, para complacerte. Una palabra de aliento, un abrazo en donde me acercaras a ti y me apretaras. Hubiera sido como el sol en mi corazón por la eternidad. ¿Qué tengo que me odias tanto? Cómodo. Siempre quise cumplir tus expectativas, César, padre. Cómodo. Tus fallas de hijo son mi fracaso de padre. Hubiera destruido el mundo entero si me hubieras querido. Muy fuerte esta escena. Muy fuerte. Comunica muchas cosas. Pero siempre me ha conmovido. Me hace meditar en muchas direcciones esta película. Sobre todo esta escena que para mí es la favorita de la película. Bueno, tengo muchas.
Pero la primera, bueno, creo que lloro cada vez que la veo cuando estoy en inquietud. Cuando le dice el hijo, cuando le comunica al César a Cómodo, pues tú no vas a ser el que me vas a suceder en el trono. Le hace un reclamo. Le hace un reclamo. Y llega un momento que el muchacho, acuérdense que era en un ambiente romano, dice: quise buscar a los dioses con todas mis fuerzas, quise cumplir tus expectativas. Le dice el hijo al padre. Escucha bien, escuchen bien lo que les voy a decir. No tenemos derecho a exigir expectativas de nuestros hijos más allá de las que hemos asegurado nosotros darles. Por eso nos hacemos a veces exigentes. Escuchen bien, yo soy un hombre exigente con mis hijos. La gracia no exime de responsabilidades, que quede claro. Pero estoy aprendiendo y he aprendido a no ser un hombre legalista con mis hijos. Hemos aprendido con norma y pedimos al Espíritu Santo: danos espíritu de gracia. Pero esa gracia, escucha muy bien, nos lleva a enseñarles sus responsabilidades y hacerles saber que si omiten esas responsabilidades podrán tener un montón de fracasos en su vida. Les enseñamos y soportamos cómo trasladarles hacia allá. Porque en las familias se exige demasiado sobre los hijos sin darles soporte para que cumplan esas expectativas. Eso se llama legalismo. Por eso muchos, como les dije, la raíz de la rebeldía y el resentimiento de los hijos hacia sus padres nace, número uno, del hecho de no ser valorados. O dos, de los hijos tontos que sí se les valora, pero viven con su espíritu de víctimas pensando que no son valorados. Un día hablamos, jóvenes, de esto. Me lo voy a agarrar y vamos a amarrar navajas. ¿Sale, misa? Vamos a amarrar navajas. Porque muchas veces la bronca no son los papás, tenemos corresponsabilidad. Le dice aquí: quise cumplir tus expectativas. Y cuando este hombre ya ve que las cosas se han complicado, el César le dice: tus fallas de hijo son mis fracasos como padre. Y es verdad. Pero yo tampoco, hijos, no puedes permitir que tus fallas de hijo, no puedes vivir atribuyéndole a tus padres. Hay todas tus fallas o tus carencias, hay corresponsabilidad en esto. Les he contado, yo no tuve una niñez óptima. No fue la peor, pero si alguien me dijera, fue una buena niñez, mala niñez, buen papá, mal papá, no me fue bien, mal papá. Hasta los 11 años que le tuve, pero no viví amargado. Me salvó el Evangelio, me redimió el Espíritu Santo, me salvó y me estableció el amor de mis hermanos, el amor por la palabra, el entendimiento de la gracia de Dios. La gracia te da seguridad y te lanza la expectativa. Y si no la tienes, esa gracia suministrada por tus padres, la tienes por la iglesia y la tienes por la palabra de Dios. No hay pretexto para ser un haragán y un maldito en la vida cuando tenemos al Espíritu Santo. Esa escena me hace reflexionar en muchas direcciones. Me pongo a reflexionar esa escena que acabamos de ver en la perspectiva de el hijo, del padre, de ambos. Pienso cómo llegó este hombre a tal grado de tener un resentimiento con su padre, que cuando el padre no le da lo que supuestamente él tiene asegurado y visualizado que ha de tener, lo mata. Lo mata. A lo mejor tú no matas a tu padre físicamente, pero con tus desprecios y tu cerrar la boca eres un homicida. Por eso la Biblia dice: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y si no sucede, vendré y heriré la tierra con maldición.
No es, escucha bien, el gobierno el que hace esa chamba. ¿Por qué hay tantos chicos que se alistan en las filas de la delincuencia organizada? Porque les dan paternidad. Porque en el comunismo las autoridades que tienen tendencias socialistas comunistas se ponen empáticos con los fracasos de los padres o de los gobiernos anteriores, más o menos lo que pasa en México, y entonces ganan el corazón. Claro que ha habido fracasos de paternidad y gubernamentales, por supuesto que sí, y son deplorables, y Dios va a traer un juicio y va a juzgar a quienes lo permitieron, pero no podemos jugar a ese tema de querer ser paternalistas, ni el gobierno ni nadie. Porque a las muchachitas, hombres, muchachos de 25, 30, los pederastas, a una muchachita de 12, de 13, de 15, le doran la píldora, le dicen cosas bonitas y ahí las llevan, las abusan, las llevan a la cama, las toman como sus prostitutas. Todo empieza, escucha muy bien, cuando se abona mucho cuando no valoramos realmente a nuestros hijos. Valorarles y amarles no es dejarles hacer impíamente lo que se les venga en gana. Ya lo establecí en un tópico en esta mañana. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos. Ponte en pie ahí en tu casa. Coge a tus hijos. Es un momento sublime. Pero ¿sabes qué tendremos que hacer? Claro, abrázalos. Si puedes decir, hijo, te amo, perdón. Ya luego llámalos uno por uno entre semana, habiendo orado y meditado, y pasa un tiempo con ellos y diles por qué perdón. Y no seas tan exigente, hijo de. Hey, si tu padre te está diciendo perdón, no le des sermones de lo que él ha regado, porque yo tendría que darte muchos sermones de las metidas de pata que tú has dado también. Qué estupidez no entender el perdón en el hogar. Qué idiotez más suprema que ha metido el infierno en los hogares. El orgullo, la soberbia. Quise cumplir tus expectativas, le digo a este chico. Chicos, relájate. ¿Sabes cómo cumplen las expectativas de tus padres, de nosotros que somos padres? Solo obedece. Haz cosas sencillas. No vas a ganar diciendo, no quiero ir a la escuela, yo no nací para la escuela. No, te dicen tus padres, escuela es escuela. Esfuérzate, dale, es durísimo, es durísimo. Yo a mi hija, hoy en la etapa en la que está en la escuela, mi hija Ana, pero tiene es esforzada, Irán es esforzado en la universidad, son increíbles. Y yo aprecio tanto eso. ¿Qué hago? Oro, valoro. Un día vas a ser papá, muchacho, muchacha, y vas a ver. Quiero pedirles algo y terminar con esto. Quiero pedirle a matrimonios en Conquistando Fronteras que adopten muchachos que son huérfanos y huérfanos emocionalmente, aún que no tienen a papá y mamá. Adóptenlos en oración. Eso cambia vidas. Yo fui adoptado con mis hermanos en una pequeña iglesia bautista en un pueblo en Michoacán. Me adoptaron mis hermanos, me amaron, me cuidaron. No quiere decir que me sustentaron diario con la comida y todo eso, no. Pero afectivamente en oraciones, y cuando iba a la iglesia sabía que contaba con ellos. Estoy hablando de acercamientos puros y santos, no acercamientos impuros y torpes. Espíritu Santo, a los padres, a las mamás,
Ayúdanos a valorar más a nuestros hijos, disfrutarlos alrededor de la mesa, diálogos con ellos, tiempos de comunión, tiempos de salidas a caminar al parque, ver una película, sentarnos a hablar de la palabra, sentarnos a hablar de la iglesia, sentarnos a hablar de sus posibilidades, de sus imposibilidades, de sus virtudes, de sus desvirtudes, espíritu de relación, un bautismo de comunión. De padres a hijos, de hijos a padres, de mamás a hijos, de hijas a mamás, a papás. Una revolución te pedimos, Espíritu Santo, de sanidad. Y volvemos a orar por nuestros hijos y nuestras hijas. Te pido por los niños y las niñas de Conquistando Fronteras. Te pedimos juntos, Señor, que sus vidas, Señor, te glorifiquen. Que sus vidas sean gratas delante de ti. Y ayúdanos a cumplir nuestro cometido, Señor, como papás y mamás. Ayúdanos a entender lo que nos toca hacer y darnos la unción y la gracia para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes abrazar a tus hijos ahí donde los tienes. Puedes darles un besito. Puedes darles un abrazo. Puedes responder, hijo, a tu papá y a tu mamá. Dales un buen abrazo. Dales un buen abrazo. Ora por tus papás. Ora por tus mamás. Ese viejo y esa vieja, agrégale las broncas que traemos internamente. Agrégale las frustraciones, los desafíos que a veces no podemos lograr en el mismo matrimonio, para ti, para Dios, para la iglesia. Eso cansa. Yo quiero honrar a mis hijos. Jaciel, te quiero honrar. Irán, que estás aquí, te quiero honrar. Janita, que estás por aquí, te quiero honrar. Gracias por acompañarnos con mamá en el ministerio. Gracias por ofrendar tantos días, tantas horas, tanto tiempo que les correspondía a ustedes, y nos guiñaban el ojo, o aunque no, aceptaban humildemente en su corazón. Gracias. Los hijos de pastor que me puedan estar viendo. Gracias, chicos, gracias, chicas. No se rindan. No entren en un espíritu de autocompasión y crítica y odio y resentimiento si tus padres como pastores no lo han hecho también. Si no lo hemos hecho también, perdónanos. No huyas de tu casa. No te fugues. No castigues a tus papás fingiendo una falta de pasión por el reino de Dios. Es un castigo muy feo. Y si tú castigas a tus padres, te pones en el lugar de Dios y no va por ahí. Adoramos al Señor.